Ok, entonces habíamos descrito un poco lo que es la submucosa y habíamos dicho que en ella íbamos a encontrar unas glándulas que vamos a denominar esofágicas propiamente dichas, porque las vamos a encontrar aquí en el esófago. Van a ser diferentes a las cavidades esofágicas que van a estar en la lámina propia y van a ser unas células pequeñas, tubulocinares compuestas, ¿okay? Más predominantes en lo que es la porción superior del esófago, y cercanas a ellas vamos a encontrar tejido linfóide, ¿okay? Folículos linfóides. Luego vamos a tener una capa muscular externa que va a tener una característica histológica importante. Vamos a dividir en base a esto al esófago en 3 porciones, 3 tercios. ¿Okay? El primer tercio o el tercio superior lo vamos a dividir, va a poseer solamente musculatura estriada esquelética, ¿okay? Ambas capas, circular interna y longitudinal externa, van a ser el músculo estriado esquelético. Por lo tanto, allí podemos decir que hasta esta porción lo que es el acto de deglución es algo voluntario y que podemos controlar. Ya el segundo tercio, ahí tiene mezclas de ambos tipos de músculos. ¿Okay? Allí vamos a tener músculo estriado esquelético y músculo liso. Y en lo que es el tercio inferior es exclusivamente músculo liso. ¿Okay? Esta capa muscular externa. Ya tendríamos entonces que nos quedaría que en lo que es la parte torácica de lo que es el esófago, vamos a tener lo que es una adventicia, que sería solamente tejido conectivo laxo, y ya en la porción intraabdominal va a estar cubierto por lo que es una seosa. Siguiente imagen. Entonces, la imagen que veíamos allá, y podemos observar el epitelio, que es un epitelio plano estratificado no queratinizado, que lo vamos a denominar acá epitelio mucoso, porque va a estar en todas las áreas mucosas. ¿Okay? Luego tendríamos una lámina propia, que es tejido conectivo laxo, y la muscularis mucosae para completar las 3 capas de lo que es la mucosa. ¿Okay? A la muscularis mucosae recordemos que la vamos a denominar también muscular interna o muscular de la mucosa. Ya en la submucosa podemos encontrar allí glándulas esofágicas propiamente dichas, ¿okay? Y cercanas a ellas el tejido linfoide. También vamos a tener entonces, ahí vemos una parte de lo que es la capa muscular externa. ¿Okay? Y en la siguiente lámina, bueno, estamos viendo lo que es la capa muscular completamente, ¿okay? Y una pequeña porción de la adventicia. Siguiente imagen. Entre lo que es el esófago y el estómago, vamos a encontrar un segmento donde vemos la transición brusca de un epitelio a otro. ¿Okay? En el esófago, en la porción del esófago, que es la porción que tenemos hacia la derecha de la imagen, vamos a ver entonces un epitelio plano estratificado como parte de esa mucosa, y en lo que es la porción del estómago, que en este caso sería el cardias, que es la porción inicial, va a estar tapizado, esa mucosa va a estar compuesta o va a contener un epitelio que es un epitelio cilíndrico simple, donde vamos a encontrar abundantes células mucosas, ¿okay? Que le van a dar ese aspecto claro que lo va a diferenciar, entre otras cosas, de lo que es el segmento del esófago. A esta porción donde vemos la transición entre lo que es el esófago y lo que es el estómago, vamos a denominarlo unión gastroesofágica, del lado de o esófago gástrica. ¿Okay?
lo que es lo que sería la función gástrica, veríamos entonces unas estructuras que no van a estar presentes en el esófago, que serían las fositas gástricas, ¿okay? Y las glándulas gástricas, ¿okay? Que van a estar distribuidas en lo que es la lámina propia y que van a ir a desembocar en esas fositas gástricas, ¿okay? Siguiente imagen. Tenemos entonces que el estómago va a ser lo que es la porción dilatada del tubo digestivo, va a ser la encargada de la digestión y desde el punto de vista histológico vamos a dividirla en 3 porciones, esto de acuerdo con el tipo de glándulas que están presentes en cada una de esas áreas. ¿Okay? Entonces histológicamente vamos a dividirla en el cardias o porción cardial o región cardial, que es la parte más cercana a lo que es el esófago, la porción inicial, y allí pues por supuesto vamos a encontrar unas glándulas que vamos a denominar cardiales, ¿ok? Luego tendríamos la región pilórica, que correspondería a lo que es el antro, y el cuerpo también la vamos a denominar región corpofúndica, tendríamos lo que es el fundus o región corpofúndica, ¿okay? Y luego tendríamos el píloro, ¿okay? O antro. Entonces, en esas 3 regiones van a haber diferentes tipos de glándulas, ¿okay? Entonces, es diferente la división que tenemos en anatomía y diferente a la que tenemos en histología. Es en base a la presencia de glándulas, de tipos de glándulas, que son glándulas de diferentes tipos, ¿ok? Entonces vamos a ubicarlo y vamos a ver cuáles son las características histológicas de cada una de estas regiones. Entonces en la mucosa gástrica, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay un epitelio, ¿okay? Que va a presentar numerosos tipos. Dependiendo de la porción del estómago que estemos viendo, vamos a encontrar mayor o menor cantidad de esos pliegues. Vamos a ver que entonces en las porciones más estrechas del estómago serían el cardia y lo que es el píloro, ¿okay? Allí vamos a encontrar unas estructuras que van a estar relacionadas, ¿verdad?, con lo que es la distensión del estómago. Vamos a encontrar allí unas estructuras que vamos a denominar rugas o arrugas gástricas, ¿ok? Y otras que vamos a denominar regiones mamiladas o mamelones. Histológicamente son estructuras diferentes, aunque ambas están relacionadas con lo que es la ampliación de ese tubo digestivo, de esa porción del tubo digestivo. Entonces tenemos que las rugas gástricas van a contener porciones de submucosa y mucosa, ¿okay? Y lo que son las regiones mamiladas, ¿okay?, o mamelones gástricos, van a ser unas surcos o hendiduras poco profundas que van a estar solamente en la mucosa, ¿okay?, específicamente en lo que es el área epitelial. ¿Okay? Siguiente imagen. En cuanto a lo que es en la mucosa, vamos a tener que, dijimos que íbamos a encontrar allí fositas gástricas. Ya describimos más o menos dónde van a estar las rugas y las regiones mamiladas o mamelones. Allí tenemos en la imagen una ruga gástrica y contiene, allí vemos la primera porción que abarca básicamente el primer tercio de toda la pared. Va a ser lo que es mucosa, allí la mucosa es bastante gruesa y allí podemos ver una serie de invaginaciones de ese epitelio que van a conocer lo que es lo que vamos a conocer como fositas gástricas. Las fositas gástricas en el cardia no van a sobrepasar el primer tercio de lo que es la mucosa.
Entonces van a ser unas fositas poco profundas, ¿okay? Y igualmente en ella van a desembocar las glándulas que van a venir de la lámina. ¿Okay? Y la muscular de la mucosa, acá es una capa que va a estar continua o va a ser continua, no va a tener interrupciones como en otras porciones del el tubo digestivo, que vamos a ir viendo dónde van a estar esas interrupciones, ¿okay? Y mantiene su grosor en toda esa área. Ese epitelio de ese tubo, de lo que es el estómago, va a ser un epitelio cilíndrico simple y allí vamos a encontrar unas células que vamos a denominar células mucosas superficiales, ¿okay? Ahí ellas van a tener una gran cantidad de gránulos de mucinógeno y van a tener una porción apical que está bastante dilatada por estos gránulos. Por eso cuando vemos los cortes que son teñidos con hematocilina y eosina, ¿okay? Vemos que aparecen como unas células vacías, ¿okay? Porque el mucinógeno se pierde con lo que es la fijación y la deshidratación. ¿Ok? Entonces tenemos que es como cuando agarramos una hoja y le abrimos un poco de huequitos con un sacabocado por un borde y más o menos ese es el aspecto que nos va a dar lo que es la parte de las glándulas superficiales. Luego vamos a tener que esas fositas van a estar tapizadas por esas células mucosas superficiales y luego pues las glándulas van a tener otro tipo de tubulación celular que vamos a describir más adelante. Vamos a describir entonces cómo es la muscular externa de lo que es este estómago y allí vamos a tener 3 capas. Tendríamos entonces una capa más interna que sería la oblicua, que es la capa que va apareciendo nueva, una circular media, ¿okay? Que va a estar engrosada en la porción más final de este saco, por decirlo así, y es la que va a estar formando el esfínter pilórico, y luego tendríamos la longitudinal, que sería la capa más interna. Obviamente allí vamos a tener también el plexo mientérico, y luego tendríamos la capa serosa. ¿Okay? Siguiente imagen. Acá nosotros vemos entonces cómo vamos a encontrar una serie de pliegues, ¿okay? Que van a ser, esos pliegues van a ser más pronunciados en lo que es el fundus, ¿ok? Y vamos a tener, aquí tenemos otra imagen donde vemos lo que es una arruga gástrica y vemos cómo hay un eje de su mucosa que le da soporte a ese pliegue donde hay también mucosa, ¿ok? Es lo que tenemos, esto es lo que vamos a ver, conocer nosotros como ruga. Entonces esos pliegues, las rugas, ¿okay? Lo que vamos a ver cuando lo que vemos macroscópicamente son los pliegues, ¿okay? Y van a ver ese aspecto aterciopelado porque son pliegues de mucosa. Y cuando incluyen a las submucosas, es decir, son pliegues bastante profundos, bastante amplios, lo vamos a denominar rugas gástricas. Pero hay otros, ¿verdad? Que son nada más pliegues de la mucosa, nada más, y los vamos a llamar regiones mamilares o mamelones gástricos. ¿Ok? Siguiente imagen. En el cardias vamos entonces a identificar unas fositas que van a ser poco profundas. Ahí las vemos en la parte superior de la imagen, unas fositas que son poco profundas. Y luego vamos a tener a las glándulas cardiales, que van a ser glándulas de tipo tubulares, ¿verdad? Que generalmente son unas glándulas que son enrolladas
y que pueden dividirse. Por lo tanto, cuando las vemos en los cortes histológicos, no vamos a ver meramente una estructura tubular, sino que puede tener diferentes formas. Puede tener una forma ovalada, podemos ver como la que tenemos señalizada, que van a estar como enrolladas, ¿okay? Por lo tanto, no las vemos de manera tubular exactamente como vamos a ver a las pilóticas. ¿Okay? Siguiente imagen. Tenemos entonces que habíamos dicho que en esas fositas gástricas iban a desembocar las glándulas, ¿verdad? Entonces, vamos a describir cómo son las glándulas púndicas. Las glándulas púndicas, ¿okay? Dijimos que, habíamos dicho que las fositas iban a estar tapizadas, ¿verdad? Por unas células que van a ser unas células mucosas y que van a tener una característica histológica diferente a lo que son las glándulas o las células mucosas que van a estar en esa glándula. ¿Okay? Esas células mucosas que van a estar tapizando la fosita van a denominar las células mucosas superficiales y son las mismas que van a estar en el epitelio. ¿Okay? Entonces, estas van a ser unas células mucosas que van a tener abundantes gránulos de mucinógeno, van a ser unas células que van a tener mayor cantidad de mucinógeno. Ese mucinógeno es diferente, de viscosidad diferente, y ellos van a estar, o en los cortes que se ven pequeños con hematocina e eosina, pues la vemos vacías, como ya les dije, por efectos de la fijación y de la deshidratación. Pero cuando las teñimos con coloración especial, como por ejemplo el ácido periódico de Schiff, con azul arciano, como la que tienen allí en la lámina, la que tienen en la imagen de la izquierda, nosotros podemos observar ese mucinógeno. ¿Okay? Y esto es debido a que en esta tinción de azul arciano o azul de toluidina, ¿okay? Allí vamos a encontrar muchos grupos aniónicos en ese colorante que se van a unir a lo que es la glucoproteína de la mucina. ¿Okay? Allí vamos a encontrar además que esas células van a tener un núcleo, un aparato de Golgi, que están situados debajo de los gránulos de mucinógeno, por lo tanto la porción basal de esa célula va a hacer que se tiña de manera básica, marcadamente. ¿Okay?
la situación mucosa de esta célula es un moco que vamos a denominar como moco visible, porque es un moco espeso, ¿ok? Y que tiene un aspecto de gel, ¿ok? La función de esto es proteger al epitelio contra lo que es la abrasión, la fricción de lo que es el quiste, ¿ok? En cuanto a la población celular de las glándulas fúngicas, primero vamos a decir que las glándulas fúngicas tienen una porción que la conecta con la fosita, que sería el istmo, y es allí donde va a ocurrir la proliferación celular. Mayormente luego tendríamos el cuello, que es una región bastante estrecha y corta de lo que es esa glándula fúngica, y luego tendríamos la base que puede estar ramificada. ¿Okay? Recuerden que aproximadamente pueden drenar en una sola fosita de 3 a 5 glándulas y tendríamos entonces que sería esa base la que va a estar ramificada. ¿Okay? Siguiente imagen. Esas glándulas fúngicas o glándulas gástricas también vamos a tener que tienen una población celular diferente. Dijimos, aquí vamos a encontrar varios tipos de células y básicamente vamos a encontrar unas células mucosas, pero que no van a ser diferentes a las células mucosas de la superficie. Entonces estas células mucosas tienen un moco que es poco viscoso, ¿ok? Van a estar situadas básicamente en lo que es el cuello de la glándula fúngica, y son un moco que, si se quiere, es soluble o poco viscoso. Y también cuando lo teñimos con coloraciones especiales como el pajo azul del ciano, se va a teñir poco, ¿ok? También vamos a tener otro tipo de células que serían las células parietales, como vemos allí, que son unas células triangulares con una base que va a estar hacia lo que es la lámina basal de ese epitelio, ¿okay? Es una célula que vamos también a denominar las telomorfas u ocínticas, y ya dijimos que van a tener una forma triangular. Pueden contener a veces 1 o 2 núcleos, ¿okay? Y vamos a encontrar en ellas sobre todo que tiene una célula que tiene una capacidad de teñirse con los colorantes ácidos, por lo tanto va a adquirir eosinofilia, ¿okay? Que la podemos observar con microscopía óptica en cortes teñidos con HL, y vamos a encontrar que cuando lo observamos con el microscopio electrónico de transmisión, van a tener una serie de canalículos que no van a tener más que una función de ampliar esa superficie donde ellas van a ir realizando lo que es la secreción. ¿Okay? Luego tendríamos entonces las células principales que van a tener una porción basal basófila. ¿Por qué? Porque ellas van a tener los núcleos ubicados hacia la porción basal, y luego vamos a tener aquí una serie de organelas que van a estar hacia lo que es la parte superior del núcleo. Van a tener un aparato de Golgi supranuclear, ¿ok? Esto lo vemos en eosinofilia basófila. La porción basal es basófila cuando la tenemos con H, obviamente. Y allí pues ellos van a tener su aparato de Golgi y otras organelas encima del núcleo que van a hacer que capten más ese colorante básico en esa porción de la célula. La porción apical sería una porción acidófila o eosinófila, porque allí vamos a encontrar una gran cantidad de gránulos decimógenos que van a captar esa coloración. Y luego tendríamos las células heteroendocrinas, o células T, que son unas células triangulares, son unas células pequeñas ubicadas hacia lo que es el fondo de esa base, ¿ok? No siempre van a estar alcanzando la luz y van a tener unas microvellosidad
que son las que van a llegar hacia la luz. ¿Okay? En cortes teñidos con HE, los gránulos obviamente van a desaparecer y el citoplasma se ve más claro, ¿okay? Porque no hay material que pueda teñirse. ¿Okay? Siguiente imagen. Ahí tenemos un corte histológico donde podemos observar algunas células parietales y células principales y mucosas que podemos estar observándolas allí en ese corte que está teñido con HE y PAS. ¿Okay? Una coloración especial. Y vamos entonces a las células principales. ¿Okay? Y es la porción basófila, la parte basófila, la que permite distinguirlas. Y pues por supuesto las células parietales que van a tener esa característica eosinófila que nos ayuda a distinguirlas. ¿Okay? Siguiente imagen. Profe, todas estas células se encuentran en la mucosa, ¿cierto? Estamos en la glándula. Ya estamos en la glándula. En la superficie de la mucosa van a encontrar células mucosas superficiales, que son las que van a estar en lo que es todo el epitelio, y acuérdate que el epitelio se impagina y forma la fosita. Pegada a la fosita vamos a encontrar el istmo, luego el cuello, y eso, el istmo, el cuello y el fondo, eso es parte de las glándulas. En este caso estamos hablando de las glándulas gástricas o glándulas púndicas, como también las conocemos, púndicas. ¿Okay? Entonces allí es donde vamos a encontrar esa población celular que estamos describiendo. Células mucosas del cuello, porque van a estar solamente en el cuello de esa glándula, células parietales y células principales. Tenemos unas células parietales que van a tener una porción basófila, basal basófila, y una porción apical eosinófila por la cantidad de glóbulos que tiene. Y luego son las principales. Y las parietales elomorfofosíticas son eosinófilas. ¿Okay? Como las vemos allí. ¿Se ubicaron ahora? Sí, muchas gracias, profe. Ok. Siguiente imagen. En la región pilórica, ¿okay? Ya esas fositas, ¿okay? Ya van a abarcar hasta lo que es la parte media o los 3/3, área donde encontramos los 3/3 de la mucosa, que las fositas llegan hasta los 3/3 de la mucosa, es decir, van a llegar casi que hasta las musculares mucosales. Y allí vamos a encontrar unas glándulas, que vamos a llamar glándulas pilóricas, que van a ser unas glándulas tubulares enrolladas y ramificadas, es decir, cuando las vemos no van a tener una forma cilíndrica totalmente, ahí podemos verlas, ¿okay? Y ellas son como algunas alargaditas, tienen otras formitas hacia los lados, y van a ir desembocando hacia las fositas. Ahí pueden ver las fositas. La fosita tiene el mismo tipo de epitelio, ese epitelio es una coloración HE, y allí vemos entonces esas glándulas de la superficie que como tienen abundante moco, ese moco se pierde con la deshidratación y la fijación. Acuérdense que usamos alcoholes, lo vimos en la primera clase, y todos los alcoholes van a disolver el mucinógeno, la grasa, etc. ¿Ok? Entonces el mucinógeno que está contenido aquí, como es muy espeso, es mucha cantidad, la célula se queda como de un aspecto vacío. ¿Ok? No me gusta recordar el aspecto vacío, ópticamente vacío, porque ustedes inmediatamente lo van a asociar con las células mucosas, blancas. ¿Ok? Células adiposas. Entonces, esas células adiposas uniloculares o blancas no son las únicas que podemos ver ópticamente vacías. Pero como ya se lo dijimos o las describimos de esa manera, puede que ustedes lo asocien con eso. Entonces, estas son células
mucosas que tienen un moco espeso, como ya lo dijimos, y por eso cuando la teñimos con HE, recuerden que para teñir con HE fijamos con formol al 10%, pasamos por 4 alcoholes para deshidratar, luego pasamos por otro alcohol que es el silol para aclarar. Entonces utilizamos ya 6 alcoholes y obviamente esto va a hacer que el mucinógeno se pierda. ¿Ok? Entonces, esas mismas células de la superficie, mucosas de la superficie, porque se llaman así, son las que van a estar en las fositas. Acá nosotros vemos las glándulas, teñidas un poco más oscuras, también con epitelio, tapizadas con epitelio cilíndrico simple. El epitelio va a ser cilíndrico simple desde el estómago hasta lo que es el ano, pero la población celular es la que va a ir cambiando, tanto en la superficie como en las glándulas. ¿Entendieron ahora? Por aquí sí. Ok. Entonces, esas células que describimos ahorita son las que van a estar en las glándulas, ¿okay? En estas estructuras que estamos viendo acá, ¿okay? Hay glándulas donde, como son de aspecto tortuoso y están enrolladas, no las vemos alargaditas como vimos las glándulas gástricas ahorita, que son las que están en la región corpocútica. ¿Ok? Estas están entonces en el píloro. Entonces, ¿qué es lo otro que tenemos acá? Acá nosotros vamos a ver entonces que la población celular que va a estar acá, ¿ok?, van a ser células enteroendocrinas y parietales, ¿ok?, ocasionalmente, que también van a estar desembocando en esas cositas. Siguiente imagen. Luego vamos a tener entonces una unión, ¿ok?, o un cambio desde, que no veo bien no sé, no sé dónde le vi que no veo la lámina grande, sino la lámina pequeña. Bueno, ahí lo que vamos a tener es la unión gastroduodenal, ¿ok? Porque estamos viendo ya que allí vamos a pasar desde lo que es el píloro hacia el intestino delgado. Entonces, esto sería la unión gastroduodenal. Allí señalado con la flecha de color verde tendríamos un área donde vemos fositas gástricas y vemos vemos las glándulas que están en la lámina propia que van a desembocar en las fositas gástricas señaladas con una flechita de color blanco. ¿Ok? Luego con la flechita de color azul están señalando lo que es la muscularis mucosae y en lo que es la parte gástrica, y que la muscularis mucosae está bastante engrosada, pero cuando vemos hacia el lado contrario, hacia el lado izquierdo, esa muscularis mucosae está adelgazada, está interrumpida por estas glándulas que van a estar en la submucosa, ¿ok?, y que son unas glándulas que van a ser típicas del intestino delgado, específicamente de esta porción, que es lo que vamos a llamar el duodeno. Entonces, acá, aparte de eso, vamos a empezar a ver una serie de estructuras. Ya no vamos a tener fositas gástricas aquí, fositas, sino que las vamos a llamar glándulas intestinales. ¿Ok? Estas glándulas intestinales, ¿ok?, vamos a empezar a verlas y vamos a empezar a ver unos pliegues de la membrana que vamos a llamar esas proyecciones digitiformes que van a ser las vellosidades. ¿Okay? Macroscópicamente nosotros esas vellosidades las podemos ver y lo que le da un aspecto moteado o aterciopelado a esa mucosa. Siguiente imagen.
Entonces, en el intestino delgado, una estructura que va, un tubular que va a medir aproximadamente 6 o 7 metros y que vamos a tener entonces varias porciones, serían el duodeno, el yeyuno, el ilion, ¿ok? El duodeno es la primera porción, la más corta, es la más ancha de todo el intestino delgado, ¿ok? Luego tendríamos el yeyuno, ¿ok? Este yeyuno va a tener otras características histológicas importantes y luego tendríamos el hilo, ¿ok? Aquí la función es digestión, absorción y vamos a tener que aquí vamos a empezar a ver estructuras relacionadas con la absorción. Vamos a tener entonces células absortivas intestinales o enterocitos. Ya no vamos a tener un epitelio cilíndrico simple con una gran cantidad de células mucosas, sino que vamos a tener células absortivas o enterocitos. Por eso la tinción o la coloración con HE o con coloraciones especiales se va a ver de manera distinta. Sigue siendo un epitelio cilíndrico simple, pero la población celular es la que varía. ¿Okay? Y vamos a tener entonces células o estructuras relacionadas con la absorción. Como ya mencionamos, vamos a tener pliegues semicirculares, ¿okay? O válvulas conniventes o válvulas de Kepler que van a comenzar a aparecer a unos 5 o 6 centímetros después del píloro y van a ser abundantes en lo que es la porción distal del duodeno, en el inicio del yeyuno, y su tamaño y frecuencia va a disminuir en lo que es el tercio medio del píloro. ¿Okay? Luego vamos a tener vellosidades, que también van a ser evaginaciones digitiformes o foliáceas, como ya las describimos, pueden ser anchas en forma de hoja o digitiformes en forma de dedos van a ser largas, van a ser más cortas en lo que es la porción del ilion, hasta desaparecer en su totalidad en lo que es el intestino grueso. Luego vamos a tener las microvellosidades, que van a ser las prolongaciones de esas células absortivas o de esos enterocitos, que es lo que va a formar la chapa estriada. ¿Ok? Siguiente imagen. Acá, estas glándulas intestinales, ¿ok? Van a tener una población celular diferente. ¿Ok? Estas glándulas intestinales las vamos a llamar también criptas de Liverpool. No sé si es así como les suena más familiar el nombre de criptas de Liverpool. ¿Okay? Y van a estar extendidas de lo que es la superficie epitelial hasta la muscular de la mucosa o musculares mucosales. ¿Ok? También el epitelio de la tapiza es un epitelio cilíndrico simple, pero varía la población celular. En estas glándulas intestinales o criptas de Liverpool, ¿okay? Vamos a tener entonces células absortivas intestinales o enterocitos, que como lo vemos allí en el esquema, es una célula cilíndrica alta que tiene un núcleo basal, como lo vemos allí, ¿ok? Y tiene unas microvellosidades en la porción apical, que es lo que está formando a la chapa estriada. Entonces, no sé si ya se ubica, ya entonces tenemos claro que todo lo que es el estómago hacia adelante es epitelio cilíndrico simple, pero varía de la población celular. ¿Okay? El único tracto donde vamos a encontrar epitelio mucoso es en el esófago. Luego tendríamos entonces que esas células, luego tenemos las células caliciformes, que son las células caliciformes que nosotros conocemos en todo, desde toda la vida, desde que comenzamos a ver histología, que van a tener mucinógenos, que van a ser dilatadas en el extremo superior. Las típicas células caliciformes que la vamos a observar de manera en forma de virus merilado o de aspecto vacuolizado. ¿Okay? Luego tendríamos entonces a las células enteroendocrinas. ¿Okay? Esas células enteroendocrinas, ellas van a estar ubicadas hacia lo que es la base de esa cripta de Liverpool o de esa glándula intestinal,
¿Okay? También vamos a tener a las células de Panet, que son típicas de estas glándulas o de esta porción del intestino. Las glándulas de Panet solamente las vamos a ver en el intestino delgado. Vamos a tener entonces lo que es un núcleo basal. Por lo tanto, la región basal de esa glándula va a ser una región basal basófila, ¿ok? Esas células de Panet, y obviamente el aparato de Golgi, todo el resto de las organelas van a estar ubicadas sobre el núcleo, y la porción apical de esta célula la vamos a observar como una porción eosinófila por la gran cantidad de gránulos que va a tener allí, ¿ok? Luego tendríamos las células M o células de micropliegue que van a estar ubicadas también acá. Estas células de micropliegue, en lugar de microvellosidades en la superficie apical, ellas van a tener una especie de pliegue pequeño, bastante superficial, que van a captar microorganismos y macromoléculas y ellas van a ser como los vasos linfáticos aferentes. ¿Okay? Siguiente imagen. Bueno, tendríamos para ver, nos faltan las regenerativas, que también las llamamos intermedias, y que son las que tienen la capacidad de dividirse y sufrir mitosis para poder diferenciarse en absortivas, o que son los enterocitos, o calicipodes. ¿Ok? Siguiente imagen. Ahí tenemos un esquema de cómo la mucosa del intestino delgado va variando. Entonces tenemos que en el duodeno esos pliegues, esas válvulas conniventes van a ser numerosas, van a ser alargadas, ¿ok? Esas vellosidades que tiene allí también van a ser alargadas. Eso le va a dar ese aspecto a lo que es el duodeno, ¿ok? Un aspecto que cuando lo vemos macroscópicamente se ve como si fuera aterciopelado, porque esas vellosidades son bastante largas, ¿ok? En el yeyuno, tanto el número de las válvulas conniventes, como vemos allí, comienza a disminuir, ¿ok? Y las vellosidades ya no van a ser tan largas, son más anchas, ¿ok? Luego en el ilio ya casi no tenemos válvulas conniventes, ¿okay? Ellas van a ir desapareciendo, tenemos solamente vellosidades que van a tener forma de dedo, son estrechas pero cortas, ¿okay? Entonces esto va a ir ampliando la luz. En el ilio ya va a llegar un momento en que ellas van a ir desapareciendo, y cuando lleguemos a lo que es la mucosa del colon, la mucosa colónica, ya no vamos a tener ni vellosidades ni válvulas conniventes. Por lo tanto se dice que esta mucosa es lisa, ¿okay? Tiene un aspecto liso, macroscópicamente tiene un aspecto liso. Siguiente imagen. Entonces allí vamos a reforzar lo que son las estructuras que están relacionadas con el aumento de la superficie absortiva, y dijimos que eran entonces los pliegues circulares o válvulas conniventes o de Kertling, que van a tener una porción de submucosa, que es lo que tienen señalado con la flecha de color negro. A esa estructura, sobre esa estructura vamos a encontrar a los pliegues de la mucosa, que los vamos a denominar vellosidades. Las vellosidades van a tener o están conformadas por otras estructuras. Creo que más adelante hay una lámina donde vemos una vellosidad. Y las microvellosidades, que van a corresponder a unas prolongaciones citoplasmáticas de los enterocitos. ¿Ok?
¿Ok? ¿Sí se entiende esta parte? Tiene una estructura principal que serían las válvulas conniventes, ¿ok? Que van a tener mucosa y pliegues van a tener un eje de submucosa sobre el cual van a haber pliegues de la mucosa, ¿ok? Mucosa con todos sus elementos, musculares mucosales, lámina propia y epitelio. Allí vamos a tener las vellosidades, ¿ok? O sobre ellas van a tener las vellosidades que van a ayudar a que se produzca o haya mayor superficie de absorción. Y luego, como último elemento o último recurso donde vamos a ampliar esa superficie absortiva, vamos a tener microvellosidades, ¿okay? Que van a estar formando parte de esas vellosidades. Esas vellosidades van a tener un epitelio cilíndrico simple, van a estar tapizadas por un epitelio cilíndrico simple donde van a estar ubicadas esas células absortivas. Vamos a ver una vellosidad. Siguiente imagen. Acá tenemos. Esto es una vellosidad por la imagen anterior. Y es esa estructura que tenemos allí señalada con la flecha amarilla. ¿Lo ven? Lo que pasa es que ella tiene un aumento. ¿Sí me entienden ahora? Lo que se ha señalado con la flecha negra, entonces son los pliegues circulares o válvulas conniventes o válvulas de Kerr. Y sobre ellas vamos a tener pliegues de la mucosa, que son las vellosidades. Siguiente imagen. Estas vellosidades están tapizadas por un epitelio, ¿verdad? Un epitelio cilíndrico simple como lo ven allí. Y en ese epitelio cilíndrico simple vamos a encontrar células absortivas, que son las que tienen las microvellosidades, y células caliciformes como lo vemos allí. ¿Lo ven? Además de eso, hay lámina propia, como lo pueden ver allí, ¿verdad? En el interior de esa vellosidad hay lámina propia, hay restos de muscularis mucosae, que son esas rayitas de color fucsia que ven dentro de la vellosidad y tienen un espacio, ¿verdad?, que se llama vaso quilífero, que es parte de esa vellosidad, que no es más que un vaso linfático. ¿Lo entienden ahora? ¿De dónde sale todo eso? Ok. Siguiente imagen. Entonces, en el duodeno tenemos que la mucosa es un epitelio cilíndrico simple donde vamos a encontrar enterocitos, ¿ok?, que son las células absortivas. Tenemos entonces a las glándulas de Brunner, que son como se llaman esas glándulas de la submucosa, que son típicas de esas submucosas, ¿ok? Estas son unas glándulas tubulares ramificadas y también ellas van a producir simógeno y ellas van a hacer, estas glándulas de la submucosa van a unirse con estas glándulas de la lámina propia, estas glándulas que tienen acá, y por eso la muscularis mucosae en el duodeno es delgada y está interrumpida por estas glándulas que van a unirse a estas glándulas de la mucosa para desembocar este contenido dentro de estas glándulas intestinales que llamamos también cristas de Liverpool. Aquí no vamos ya las glándulas digestivas, las glándulas que veíamos allá en el estómago, las cambiamos por cristas de Liverpool. Siguen siendo unas depresiones allí en esas, pero las vamos a llamar ahora cristas de Liverpool o glándulas intestinales. Y allí pues van a desembocar esas glándulas de la superficie y las glándulas de la mucosa. Estas glándulas de Brunner, de la submucosa o de Brunner. Siguiente imagen. Entonces acá el órgano sería el duodeno, allí vemos las vellosidades que son alargadas, por eso se dice que son digitiformes. Vemos entonces en la submucosa que hay glándulas, las glándulas de Brunner,
Y vemos que la muscularis mucosae, señalada con una flecha de color azul, es sumamente delgada y está interrumpida por estas glándulas que van a unirse con las glándulas de la mucosa. ¿Ok? Siguiente imagen. Allí, básicamente, para nosotros reconocer los órganos, por eso debemos estar pendientes si hay glándulas en la submucosa, si hay glándulas en la mucosa. Son láminas más que todo para reconocer los órganos. Acá vemos entonces, hay estructuras que son importantes como esta. Aquí tenemos una glándula intestinal o cripta de Liverpool, y en la base vamos a ver entonces a estas estructuras que tienen una porción basal basófila y una porción apical eosinófila, que serían las células de Paneth, que son exclusivas del intestino delgado. Siguiente imagen. En el yeyuno, entonces, vamos a tener la presencia marcada de las válvulas conniventes. Aquí la tenemos. Cada porción del intestino tiene su chuleta. En el duodeno vemos entonces las glándulas en la submucosa. En el yeyuno vemos estas válvulas conniventes prominentes que tienen una forma de Y. Y allí vemos entonces que las vellosidades siguen siendo digitiformes, pero son un poco más cortas que las del duodeno. ¿Ok? Y conservamos todo el resto de las capas de lo que es el tubo digestivo. ¿Okay? Las variaciones son las que vamos a ir describiendo. Siguiente imagen. En el ilio vamos a encontrar unas vellosidades estrechas, cortas, escasas. Son anchas, tienen forma de hoja, por eso se dice que son foliadas o foliáceas. Y vamos a encontrar folículos linfoides, ¿verdad?, en lo que es la lámina propia de esa mucosa, ¿okay? Y lo vamos a denominar placas de Peyer. Por eso les explicaba que, o se les decía, que esto se llama tejido linfoide asociado a mucosa, porque está en la mucosa, específicamente en la lámina propia. ¿Ok? Entonces allí vamos a encontrar a las placas de Peyer, ¿okay?, que no son más que acúmulos de linfocitos B rodeados por linfocitos T y células de micropliegue. ¿Ok? Siguiente imagen. En el intestino grueso vamos a tener entonces el intestino grueso va a corresponder al ciego, al apéndice vermiforme, el colon, el recto, el conducto anal. Allí hay variaciones de la mucosa, excepto en el recto, el conducto anal y el apéndice vermiforme va a ser de manera, va a ser igual. ¿Okay? En la superficie externa hay variaciones en el ciego y en el colon, ya que hay depresiones o saculaciones que se conocen como austras. Y en la superficie intestinal, en esas porciones vamos a tener lo que es todo el intestino, lo que es el colon ascendente, transverso, descendente, unas áreas engrosadas de lo que es las bandeletas de músculo, de la parte muscular externa, que las vamos a denominar teñas, ¿okay? Teñas del colon. También vamos a tener que en la parte externa vamos a encontrar que a esa serosa va a estar llena de tejido adiposo, y esto es lo que vamos a llamar como apéndices epiploicos. ¿Ok? Siguiente imagen. Acá la mucosa es lisa, la mucosa no va a poseer válvulas conniventes, y la población celular de las criptas de Liverpool o de las glándulas intestinales es diferente. Acá no vamos a tener células de Paneth. Tenemos todo el resto de las células que vimos, excepto células de Paneth. ¿Ok? Siguiente imagen. Entonces acá la superficie del intestino tiene mayor cantidad de células caliciformes que lo que veíamos en el intestino delgado. ¿Okay? ¿Por qué? Porque aquí necesitamos que esa
masa o que ese contenido luminal se vaya desplazando, ¿ok? Sin hacer o sin dañar esa superficie, ¿ok? Entonces aquí necesitamos abundantes células caliciformes para poder desplazar ese contenido. Allí podemos ver lo que es la mucosa, la submucosa, la muscular externa, ¿ok? Y podemos ver los engrosamientos o lo que denominamos tenis color. Siguiente imagen. Entonces acá tenemos o podemos observar en lo que es la mucosa de ese colon, las criptas de Liverpool que están tapizadas por un epitelio cilíndrico simple donde vamos a encontrar células productoras de moco y además encontramos células caliciformes en forma abundante. ¿Ok? Ya nosotros reconocemos esas células caliciformes y pues podemos ver las células productoras de moco viscoso, moco que es un poco más espeso, por eso las células tienen un aspecto claro cuando las tenemos con H. Siguiente imagen. Entonces allí tenemos el intestino grueso, un corte histológico, ¿ok? Teñido con hematoxilina y podemos ver todas las capas y podemos ver las criptas de Liverpool, que son unas glándulas intestinales que son o que van a abarcar todo el espesor de la mucosa y que van a llegar hasta lo que es la muscular mucosa. Siguiente imagen. Tenemos también el apéndice vermiforme, es una estructura histológica donde la mucosa tiene pliegues y por eso se observa esa luz que tiende como a confluir, una mucosa con bastantes pliegues, pero no hay vellosidades ni ninguna otra estructura relacionada con la absorción. Es una mucosa lisa y vemos también acá la presencia de folículos linfoides en lo que es la lámina propia, ¿okay?, de la mucosa. Estos folículos linfoides, dependiendo, sí podemos encontrarlos en todo lo que es el espesor de la pared y podemos, cuando hay infecciones en esta estructura, entonces podemos encontrarlo hasta lo que es la parte de la serosa y van a ocasionar la ruptura de esta estructura. Siguiente imagen. Tenemos aquí entonces que en el canal anal y recto van a ser las últimas porciones de este tubo digestivo y tenemos entonces que el recto va a ser la porción dilatada del tubo digestivo y lo que es el canal anal va a ser una porción que va a medir aproximadamente 3 a 4 centímetros. Allí vamos a encontrar macroscópicamente, podemos ver una serie de pliegues, ¿verdad?, pliegues transversos y de pliegues longitudinales, ¿verdad? Los pliegues longitudinales van a constituir lo que son las columnas anales o de Morgani y las depresiones entre esas columnas van a ser los senos anales. Microscópicamente la mucosa va a ser tapizada por lo que es un epitelio cilíndrico simple, donde vamos a tener bastantes células caliciformes, pero hacia lo que es la abertura anal, vamos a tener lo que en el conducto anal específicamente unas estructuras, unas áreas de transición epitelial que vamos a conocer con nombres de zona colorectal, zona de transición y zona pavimentosa. Entonces, estas van a estar marcadas por las diferencias de epitelio entre ellas. Entonces, en la zona colorectal vamos a encontrar el epitelio cilíndrico simple que hemos tenido hasta ahora. Luego tenemos una zona de transición donde vamos a tener epitelio cilíndrico estratificado y en la zona pavimentosa vamos a tener ya epitelio mucoso. ¿Okay? En la lámina propia vamos a encontrar unas glándulas que van a ser las glándulas perianales, ¿okay?, o circunanales, y van a estar ubicadas cerca del orificio anal. ¿Okay?
es importante que nosotros recordemos que en la submucosa, además de encontrar todo lo que es el plexo nervioso, vamos a encontrar el plexo hemorroidal. Siguiente imagen. Y vamos a también encontrar allí glándulas anales. Que esas glándulas anales pueden extenderse incluso hasta la muscular externa. ¿Okay? Tenemos entonces esta imagen donde vemos lo que es el canal anal. Y allí podemos ver los pliegues longitudinales que van a formar las columnas de Morgani y los senos anales. Y tenemos pliegues transversales. ¿Okay? Y luego acá podemos ver en lo que es el canal, lo que es el conducto anal, vamos a ver entonces en la porción final, vamos a ver esas tres áreas donde va a haber una diferenciación de epitelio ya para salir hacia lo que es el epitelio mucoso de la región perianal y de la piel. Siguiente imagen. Aunque vemos un corte histológico donde vemos exactamente lo que es la porción final del canal anal y recto, y vemos una muscularis mucosae que llega hasta lo que es la región donde vamos a la zona pavimentosa. ¿Okay? Allí vamos a tener allí hasta allí vamos a tener esa muscularis mucosae y vemos cómo se va a engrosar la muscular externa para formar el esfínter anal interno. ¿Ok? Esto es ya la porción final, y vamos a tener acá, y debemos recordar que en esas glándulas anales cercanas a ellas vamos a tener también folículos linfoides como en otras áreas del tubo digestivo. Siguiente imagen. Creo que no hay más imágenes, y con esto culminamos el tubo digestivo. Acá tenemos otra imagen, ¿okay? Donde vemos el recto, vemos que también hay, esta es una tinción compás, y podemos ver las glándulas mucosas presentes allí, estas que son las células caliciformes, ¿okay? Que van a estar presentes en todo lo que es la parte de colon y recto. ¿Okay? Siguiente imagen. Es todo lo que veíamos de lo que es tubo digestivo, y nos quedaría cuadrar funcional para ver lo que es la parte de las glándulas anales. Te ponen de acuerdo con Chanel para ver si podemos ver esa clase el lunes, y yo les enviaría lo que serían las imágenes ya terminadas de rotular. Lo que pasa es que están en un solo cúmulo de imágenes, las imágenes de ambas partes del digestivo y las del doctor. Entonces, gracias a Dios que encontramos estas imágenes porque estaban perdidas. Entonces, bueno, revisando archivo, bueno, encontré esas que son las ideales. Si no hay más nada, ninguna pregunta, nos podemos ver entonces preferiblemente el lunes para que el doctor Leone pueda cuadrar sus clases. Me avisan entonces la hora que vamos a ver la clase de digestivo 2, que serían las glándulas anexas al sistema digestivo. Feliz tarde para todos, feliz fin de semana.